Aquí está con ustedes, como cada jueves, para darles un punto certero, una visión exacta de lo que está pasando en los grandes temas de la agenda nacional. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Estimado Ángel, muy bien, gracias, siempre muy generoso con la presentación. No sé si el punto sea certero, pero cuando menos tratará de ser honesto. Y eso es importante nos también. equivocaremos con una gran sinceridad. Bueno, eso me gusta, mi estimado Fernando. ¿Qué me vas a platicar el día de Pues hoy? mira, Ángel, dabas cuenta hace unos minutos de los resultados de esta elección intermedia en los Estados Unidos. Y primero reconocer la relevancia que tiene lo que sucede en los Estados Unidos para nuestro país. Claro. La relevancia social, hay millones de mexicanos que residen en los Estados Unidos. La relevancia económica, sin duda, nuestra economía depende en muy buena medida de lo que se comercia, de las inversiones y de las remesas que se reciben de los mexicanos que están trabajando en los Estados Unidos. La relevancia política, al final lo que sucede en Estados Unidos también tiene un impacto político en nuestro país y de alguna manera sujeta o somete las políticas mexicanas en varios temas, ¿no?, a futuro. Y bueno, en ese contexto me parece que pasó algo que es muy delicado. Las cosas no se dieron como esperaba Donald Trump. Tú lo comentabas, esta ola roja no creció como lo esperaban. Mucha gente lo celebra, otros no. Pero lo cierto es que lo que generan estas elecciones es incertidumbre. Y la incertidumbre me parece, Ángel, que es el peor enemigo de la economía. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? No se sabe. Había mucha inquietud en qué podía pasar este martes. Y el gran resultado es que esa inquietud sigue y continúa. ¿Qué va a pasar ahora? En 2 años, pues tampoco sabemos. Y eso es delicado, ¿no? En los Estados Unidos se ha venido generando también una confrontación entre dos visiones políticas, la de los republicanos y de los demócratas, que durante muchos años, tú recordarás, la gente joven no lo va a entender, pero hace décadas aquí decíamos, son lo mismo los republicanos y los demócratas, por eso funcionan tan bien, porque al final es la misma propuesta, nada más se matizan en cosas muy menores y todo, y no, bueno, a raíz de la presencia y de la presidencia de Donald Trump se ha venido abriendo un abismo importante y se ha venido radicalizando las posiciones, y hoy podemos encontrar cuestiones relevantes, distintas en un espectro y en el otro, entre demócratas y republicanos. Y bueno, pues eso también viene haciendo una política mucho más aguerrida, ¿no? Pareciera que nos están copiando. Ángel, durante muchos años se dijo que México copiaba a los Estados Unidos. Finalmente nuestro modelo federal sí se los copiamos en la Constitución de 1824, desde ahí se los compramos, y no obstante ser nosotros un territorio muy centralista, les copiamos la idea de la federación. Tema del federalismo, ¿cierto? La idea de la federación, y bueno, la hemos venido construyendo, me parece que en buenos términos al paso del tiempo, pero pareciera que hoy ellos nos están copiando a nosotros, ¿no? Y vienen a la confrontación y vienen a reclamar los resultados de las elecciones y están viviendo situaciones que hace no muchos años eran impensables en los Estados Unidos, no obstante lo comunes que nos eran a nosotros, ¿no? Pero bueno, esa incertidumbre que prevalece en los Estados Unidos va a ser un factor que va a no ayudar en las definiciones económicas, tanto allá y en sus efectos en nuestro país. Ángel, ¿qué va a pasar? No sabemos. Tú comentabas hace un rato y una de las conclusiones es pues cómo se fortalece la figura del gobernador de Florida, DeSantis. El señor Ron DeSantis. El problema es que la personalidad de Trump pareciera que no es apta para hacerse a un lado y darle el paso. Me parece que Donald Trump sí logró generar para los republicanos un movimiento importante en Estados Unidos, pero como tú también, en mi opinión, acertadamente lo apuntabas, su manera estruendosa de conducirse ya cansó a una parte importante del electorado, que no obstante está enojada con Biden y con la política de Biden. Fue lo que a mí más me sorprendió. Digo, pues ya sabemos que siempre el partido en el poder allá en Estados Unidos, las elecciones intermedias, les tunden de garrotazos. Y los propios demócratas esperaban que aquello iba a ser pues una auténtica calamidad. Por eso ayer cuando sale el señor Biden a dar conferencia de prensa traía una sonrisa que ya la quisiera el guasón. Estaba hecho unas pascuas porque pues sí les fue mal, pero les pudo haber ido requete peor, y la verdad es que
eso se entiende porque muchos de estos candidatos que estaban bajo la cobija de Donald Trump, la verdad es que los electores no votaron por ellos. Y buena parte de ellos también se explica en estados que son republicanos, que lo han sido durante muchas décadas y que prefirieron no votar a esos candidatos que arropó el Partido Republicano porque tienen franca consonancia con Donald Trump. Sí es una derrota fuerte para Trump. Claro, y no obstante que Trump es hoy el principal activo del Partido Republicano norteamericano, también empieza ya a costar, a ser una carga, que en estos 2 años me parece se va a ir incrementando, y tendrá el que decidir, Ángel, porque también, ojo, él está en una situación legal compleja, hay acusaciones serias de estos acontecimientos muy lamentables en el Capitolio y de otras cuestiones, en las que el señor Trump me imagino que sabe que si no se logra reconstruir políticamente en 2 años, probablemente lo empiecen a alcanzar las consecuencias de estos acontecimientos. En ese contexto, esa pudiera ser el punto de quiebre para que él efectivamente estuviera dispuesto a hacerse un lado y a permitir que otro candidato como DeSantis, como Ted Cruz, etcétera, asumiera la candidatura presidencial, siempre y cuando él se le garantizara tranquilidad, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en los Estados Unidos, pero bueno, tú lo decías, la sonrisa de Biden habla por sí misma. Yo creo que esperaban una golpiza espantosa y no fue así. Candidatos latinos pues se sigue incrementando la presencia latina en el sistema político norteamericano. Llama la atención, Ángel, particularmente la de este señor Alex Padilla, que es el primer senador electo en California. Ya era senador, pero porque entró en sustitución de Kamala Harris, pero ahora ya es el primer latino electo al Senado en el estado pues más relevante económicamente hablando de los Estados Unidos, lo que no es poca cosa, y el que concentra un porcentaje muy, muy alto de los paisanos que residen en aquel país, ¿no? Tienes razón, y como él también muchas novedades que a lo mejor, pues obviamente, porque nos hemos quedado en analizar la tunda que le tocó a los demócratas, que no fue tampoco tan grande, el tema, pues obviamente, de las pérdidas para Trump, y digamos, analizar the big picture, como le llaman ellos, se nos ha olvidado analizar cada uno de los píxeles de esta gran fotografía. La primera gobernadora abiertamente lesbiana, claro, por ejemplo, el primer senador de origen negro en un estado radicalmente Georgia, ¿no? blanco, Sí, efectivamente. Entonces, son muchos pequeños detalles de una fotografía electoral en Estados Unidos que está cambiando y que evidentemente pues también tendrá consecuencias, como tú lo decías desde el principio muy atinadamente, para los latinos y mayoritariamente para los mexicanos que viven allá, y que también tendrá consecuencias de este lado. Sin duda va a ser un año interesante el 24 en este doble sentido, ¿no? Porque además de lo que va a ocurrir aquí, pues también va a ocurrir allá. Es verdad. Entonces va a ser un cóctel importante que puede arrojar situaciones de oportunidad o situaciones de conflicto, ¿no? Como lo estamos viendo. Vemos en México que no salimos de esta dinámica de la permanente confrontación y de la excesiva politización de todo, Ángel. Déjame preguntarte, son ahora las 7:43, conversamos como cada jueves con Fernando Ortiz Proal. Déjame preguntarte justamente uno de los temas que está generando polarización estos días. Hay un montón, pero ahora pues obviamente es el tema de la reforma al INE, pero sobre todo la marcha que se ha convocado en diversas partes del país pues para defenderlo. Yo decía, y seguramente tú lo escuchaste, claro que hay gente con intereses políticos detrás de intentar detener esta reforma al INE, porque pues evidentemente les va a pegar en sus intereses. Quitar diputados, quitar senadores, quitarle presupuesto a los partidos, pues claro que les pega a los políticos. Pero también habemos muchos ciudadanos que honestamente sí creemos que sería un grave error instrumentar ahora mismo una reforma electoral, y sobre todo del calado y con las características que se está dando. Pero el presidente se ha dado vuelo estos días metiendo a todos en el mismo costal y diciéndoles a todos, pues como aquel capítulo del Chavo, como decía hace rato, o sea, de rateros para arriba. Y eso no está bien, porque a final de cuentas creo que el peor enemigo de Andrés Manuel López Obrador vuelve a ser Andrés Manuel López Obrador. Cuando deja de pensar con la cabeza y empieza a pensar con las tripas y sale con este tipo de discursos, es cuando él solito se ataca y se da balazos en el pie. Yo creo que mucha gente que a lo mejor tenía contemplado el domingo pasárselo haciendo otra cosa, sí va a salir el domingo a participar en estas marchas,
ofendida por lo que ha dicho el presidente desde Palacio Nacional. Pues sí, le cuesta trabajo al presidente contenerse, Ángel, debería hacerlo. Se ha dicho mucho que su estilo de gobernar se parece mucho al estilo de hacer campaña, cuando son momentos ya diferentes. Al momento que tú obtienes el triunfo en las urnas y protestas el desempeño del cargo para el que fuiste electo, pues dejas de ser el candidato y te conviertes en el estadista, te conviertes en el presidente, en este caso, de todos los mexicanos, particularmente de aquellos que no votaron, por ti. No solo, también de aquellos que no votaron por ti, quizá particularmente de aquellos que no votaron por ti. Tienes toda la razón. Y eso no hipoteca tu ideario, eso no hipoteca tu personalidad, pero sí te tiene que hacer un poco más consciente y conciliador y respetuoso de la diversidad y de las opiniones diferentes. No hemos podido salir de eso, estamos en el 4º año de gobierno y seguimos en este ambiente. Pareciera, Ángel, que en México hay elección presidencial todos los días. Todos los días vemos encontronazos, aquelarres, confrontaciones muy álgidas, cuando no deberían serlo, cuando ahorita se supone que deberíamos estar en un año relativamente tranquilo, ¿no? El año que viene únicamente se resuelven 2 gobernaturas, se supone que es un año electoral tranquilo, se supone que debería ser un año de consolidación de los proyectos de gobierno, se supone que debería ser un año en el que los partidos van preparando su propuesta, qué nos van a ofrecer para que votemos por ellos en la elección presidencial, y no es así, al contrario, no estamos en un remolino de acusaciones y de señalamientos. Sí. Yo también coincido, creo que el presidente tiene todo su derecho a manifestar sus ideas, pero sí sería muy conveniente que lo hiciera de manera menos adjetivizada. Claro. En el marco del respeto. No hay la necesidad de ponerles adjetivos a los que piensan diferente. Puede uno considerar que están equivocados, pero eso no obliga a que se les adjetivice negativamente, que al final puede terminar siendo una ofensa para algunas personas. Claro, sí. ¿No? ¿Qué ofende y qué no ofende? Pues eso no lo califica el que agravia, lo califica sino el que recibe el ¿no? agravio, claro. Entonces, bueno, me parece que es innecesario, cuando menos innecesario, el lenguaje que utiliza el presidente. Creo que lamentablemente lo envalentonó la encuesta que torpemente... Las encuestas, ¿no? Pero sobre todo la del INE. La encuesta que torpemente realizó y difundió el INE, y eso lo tiene muy, insisto, envalentonado, pero es un tema muy delicado, Ángel. A México le ha costado mucho trabajo construir un sistema electoral que, no obstante lo que se ha invertido, el tiempo transcurrido y que ha funcionado, tan ha funcionado que aquí está la alternancia. Ahí está. Yo por eso muchas veces manifesté que yo no compraba esa idea de Vicente Fox de la transición democrática. No se puede transitar democráticamente a la democracia. No, pues no. Pues fue una Democrático elección democrática. fue una elección democrática, ya había sí. democrática, ganó democráticamente, Sí. ¿no? Eso ha ocurrido acá también, con dimes y diretes, con lo que tú quieras, pero se ha llegado democráticamente a los cargos. Entonces, si ya logramos en un país muy complejo, los mexicanos somos entes muy complicados, y políticamente más todavía, ya logramos construir algo valioso. Querer de un plumazo cambiarle todo me parece un despropósito. Creo que hay cosas que se pueden perfeccionar del INE, sin duda, muchas, sí, sin duda, pero hay otras que son rescatables y que debemos conservar. No tenemos esa capacidad de análisis, Ángel. Estamos totalmente agarrados del chongo y eso nos impide sentarnos en una mesa, hacer análisis y reflexión y obtener puntos de encuentro y obtener resultados adecuados para las partes. Ante esa incapacidad que vemos, pues esto. ¿Qué va a pasar? Pues la mayoría va a hablar, probablemente se apruebe, ojalá se maticen algunos temas que son delicados, sobre todo la participación del gobierno. Tú bien lo decías, costó mucho ciudadanizar al órgano electoral en este país. Qué lamentable que lo regresemos otra vez al ámbito del gobierno, pero bueno, ojalá prevaleciera la cordura y la conciencia en todos los espectros que están participando en la vida política de nuestro país hoy. La prudencia. Vamos a ver si eso por fin permea. Por lo pronto, lo veo complicado. La prudencia, ¿qué es eso? Te van a decir, Ángel, pero bueno. Ya ni me digas. Mi querido Fernando Ortiz Proal, gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, gracias a ti, Ángel. Excelente jueves para ti y para todo nuestro auditorio. Mucho éxito. Son ahora las 7:49. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.